les bendiga, hermanas. Qué bueno es ahora tener esta oportunidad de servir al Señor. ¿Cómo? Aquí, siempre en lo que el Señor nos quiere, adorando, glorificando el nombre de Dios. Gloria a Dios, porque aún a pesar de los problemas, de las situaciones difíciles, el Señor está aquí. El Señor está aquí. Gloria a Dios. ¿Le parece si ahora cerramos juntos los ojos y oramos a nuestro Padre y le decimos: Padre Celestial, en esta mañana, Señor, te damos las gracias porque nos has dado este gran privilegio de ver un nuevo día, de estar en tu casa, Señor, adorando y glorificando tu nombre. Gracias, porque realmente no somos merecedores del don precioso de la salvación, de la vida eterna. No somos merecedores de tu gracia y de tu amor. Perdónanos. Perdona nuestra nación, perdona nuestro pueblo, Señor. Perdónanos si te hemos ofendido, si hemos apagado tu Santo Espíritu en nosotros. Perdónanos si nos hemos descuidado. Ahora nos presentamos delante de ti con corazones humildes, con corazones contritos, reconociendo que lejos de ti nada podemos hacer. Ayúdanos. Ayúdanos para que esta mañana podamos ser esos vasos de barro en manos del alfarero. Esos vasos de barro con ese tesoro tan grande que es el Evangelio. El predicar la palabra de vida, de la cual nunca más tendremos sed. Gracias. Gracias porque nos has escogido para llevar ahora aliento al mundo. Para llevar ahora, Señor, esa palabra de esperanza para aquel que ahora probablemente se va a conectar sin esperanza, ansioso, preocupado, pero que ahora esta mañana se levantará de entre las cenizas, se levantará de entre su preocupación y va a poder entender quién es su Dios, ese que merece que nosotros le adoremos, le alabemos y que sigamos adelante, porque esto no ha terminado, porque esto solo es el inicio de lo que realmente el Señor quiere que hagamos sus hijos y sus hijas. Gracias, gracias, Padre, porque desde el principio hasta el fin de esta transmisión tú tendrás el control. Porque desde el principio hasta el fin de esta transmisión, tú ya tienes elegidos quiénes, para quiénes es esta palabra. Amén y amén. Nos alegramos de estar nuevamente con ustedes. Y ahora queremos presentarles, bueno, ustedes ya la conocen, pero para mí siempre es un honor y es un gusto que jóvenes se levanten en adoración al Señor. Y en esta mañana tenemos la oportunidad de tener a Alejandra Brizuela. Pasa por favor, Alejandrita. Qué bueno tenerte, y sabemos que el Señor te ha levantado de la cama de enfermo precisamente para este momento, Alejandra, para este tiempo, para que puedas testificar al mundo de la adoración que surge a través del dolor. Amén. Bendiciones, hermanos y hermanas. Es un placer para mí poder estar aquí en la casa del Señor,
al lado de mi hermana Brenda, nuestra pastora, mi mamá. Y tenía mucho tiempo de no estar aquí, hermanos. Y me siento muy contenta con el Señor. Adorémoslo, exaltémoslo desde nuestras casas, porque Él se merece la honra y la gloria, aún en esta tribulación que el mundo está pasando. Aleluya, gloria a ti, Señor. Vamos a decirle al Señor que queremos que nuestra vida sea un perfume para Él. Amén, aleluya. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado con tu fidelidad. Aleluya. No me quiero conformar.
vida, Señor. Aleluya, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por este momento, Señor, que tenemos para glorificarte. Gracias, Señor. En estos momentos va a pasar nuestra hermana Ceci para llevar la reflexión de la palabra del Señor. Amén. Gloria a ti, Señor. Eres grande y eres bueno. Amén. Gracias. Creo que sí. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Qué bueno poder estar aquí adorando y exaltando el nombre del Señor. Es un día sumamente doloroso para mí en la humanidad. Es muy doloroso. Estamos a pocas horas de que el cuerpo del hermano Rafael Grande sea llevado a tierra donde corresponde. Su espíritu volvió al Creador. Y su alma esperando, así como dice la palabra, esperando ese día, ese acontecimiento tan especial, cuando venga el Hijo de Dios por su iglesia. Y la semana pasada, cuando hablé con la hermana Brenda, le dije, hermana, muy hermoso, una palabra que Dios ha dado a mi corazón para este día sábado. Y será muy lindo para las que estemos ahí, y para las personas que escuchen este mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Y el día de ayer, cuando ya teníamos la noticia, es una lucha. Y eso llegó a mi vida, una lucha. Porque hablando con mi esposo teníamos la fe como la de aquellos 4 amigos del paralítico, que dice la palabra que llevaron a Jesús y abrieron ese techo para que el paralítico pudiera llegar, y fue la fe de ellos las que hizo posible que su amigo se sanara, y eso es lo que nosotros estábamos creyendo, y ha sido la voluntad perfecta del Señor, porque hemos orado, hemos ayunado, hemos vigilado, hemos creído en que Dios iba a levantar físicamente al hermano Rafael, pero la voluntad de Dios ha sido esta, levantarla para ese tercer cielo. Y solamente tenemos que decirle al Señor, gracias, gracias, en todo momento, como la palabra lo dice. Aprendí a darle gracias al Señor en todos los procesos difíciles de mi vida, donde en cuestión de 4 o 5 años enterramos 7 u 8 familiares, y aprendí a darme cuenta de que esta vida es pasajera, que aquí, así mismo dice la palabra, que somos extranjeros aquí en la tierra y que tenemos que irnos acostumbrando. Hoy en este tiempo de crisis, de pandemia, donde vemos tan de cerca la muerte, nunca habíamos estado las familias tan cerca de esa palabra, cuidémonos, porque si no, vamos a partir. Yo creo que nunca en el mundo había estado esa palabra tan cerca. Nunca habíamos experimentado el estar en casa, a lo mejor familias con muchos recursos, pero sin poder hacer uso de ellos, recursos económicos. Y hemos aprendido a valorar mientras estemos aquí en la tierra. Y esa es la decisión que yo tomé el día de ayer. Siempre he predicado fe y seguiré predicando fe. Siempre he dicho que el Hijo de Dios es Jesucristo, especialista en lo imposible, y lo seguiré diciendo hasta que el Señor me llame a su presencia. Voy a declarar lo que no es hecho. Voy a declarar que no hay nada difícil para el Señor, aunque algunas veces
no acontezca como nosotros queremos que acontezca. Y voy a contar rápidamente una visión que Dios me dio con el hermano Rafael, de traje, con una camisa verde como este verde que yo ando hoy, y mi esposo de traje con una camisa morada. Y fue una visión que Dios me dio. ¿Será en el cielo? No lo sé. Pero que siempre voy a hablar lo que Dios ponga en mi corazón, lo seguiré haciendo. Seguiré yendo a los lugares donde haya necesidad, seguiré llevando la palabra donde haya necesidad, seguiré yendo a los hospitales, declarando que el Señor es especialista en lo imposible. Cuando estos amigos en el libro de Marcos 2 tuvieron la buena intención, porque la vida es de eso, de tener buenas intenciones. Tuvieron la buena intención, vieron a su amigo paralítico y se lo llevaron a Jesús, rompiendo el techo, dañando, pero tenían fe. Y eso quiero animarte hoy en esta mañana, que cuando veamos a alguien con una necesidad, nos pongamos a la brecha por ella y declaremos que el Señor obrará la perfecta voluntad. Muchas veces Dios no va a obrar como nosotros quisiéramos que el Dios obrara. Yo creía y lo declaraba que mi hermano iba a salir caminando del hospital. Era el anhelo de nosotros, era el deseo, era el sentir. Pero la voluntad de Dios siempre se va a hacer, aunque no estemos de acuerdo con ella, aunque no lo entendamos, pero esa es la voluntad de Dios. Ahora yo quiero que por favor me acompañes a esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón en esta mañana, y está en el libro de Mateo 14. Mateo 14, 22. Mateo 14, 22. Y dice, Jesús anda sobre las aguas. Juan también habla de esto. Marcos también habla de esto. Pero aquí hay un episodio muy hermoso, que es lo que Dios nos llama a nosotros a hacer hoy en este día. A estar sobre las dificultades, a estar arriba de las adversidades. Cuando tú y yo hemos encomendado nuestra vida al Señor, Dios siempre nos va a mostrar que Él es espíritu. Dios siempre se va a revelar a nuestras vidas como el Dios que hace los milagros extraordinarios, como el Dios que te dice a ti que aprendas a caminar sobre la enfermedad, que aprendas a estar sobre ella, y luego Dios tratará con nuestro corazón para mostrarnos la perfecta voluntad del Señor. Estoy en Mateo 14, 22, y antes de leerla voy a orarle al Señor para que me ayude en esta mañana. Padre, gracias en esta mañana. Aunque en nuestros corazones, Señor, esté un dolor, su palabra dice, Señor, que usted da fuerzas al cansado. Su palabra dice que el Espíritu Santo, Señor, es mayor que el que está en este mundo. Su palabra nos enseña, Señor, que cuando nosotros declaramos que somos portadores de bendiciones, porque el Espíritu Santo habita en nuestra vida, mora en nuestra vida. Padre, en esta mañana yo quiero dar esta palabra, Señor, para sus hijos, para mi vida, para la familia, para aquellos, Señor, que estamos atravesando, Señor, quizás ese valle de sombra, de muerte, pero que en esta mañana, Señor, venga ese Espíritu Santo y nos ayude. Yo, Padre, pongo todo mi ser delante de usted, para que toda palabra que salga de mi boca, Señor, venga de su corazón, sea puesta en mi corazón, y que salga con poder, con fuego, Señor, para llenar aquellos corazones que están necesitando hoy una palabra. Gracias, Señor, le damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dice la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, Mateo 14, 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca
e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Es muy interesante, nos vamos a quedar aquí. Es muy interesante cómo Jesús acababa de darles alimento a miles de personas. A miles de personas. Los había sentado, les había dado la comida. Y después de que les había dado de comer, dice que los despidió. Puedo ver a un Jesús satisfecho del día que había trabajado junto a sus discípulos, donde les había dado de comer a 5,000 hombres. Y cuando él se da cuenta que es el momento de hacerlos partir, tipo 4 de la tarde, interesante, les dice a sus discípulos: váyanse al otro lado. Yo me voy a quedar aquí honrando a mi Padre, porque me he dado cuenta que en medio de la imperfección de ustedes, obedecieron y pusieron en práctica la fe. Al principio no creyeron que era posible que una oración mía produciese tanto alimento para la gente. Pero yo tengo que irme a la intimidad con mi Padre, porque quiero dar gracias a Dios por ustedes, mundanos, como lo son todos, pero con el conocimiento de la verdad. La palabra dice en el libro de Juan 8:26, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Algo bien interesante, que nosotros somos personas comunes y corrientes aquí en la tierra, pero la diferencia cuando nosotros activamos fe, la diferencia cuando nosotros activamos poder de Dios, es que hemos reconocido que Jesús es el Hijo de Dios. Y en ese instante viene el Espíritu Santo a nuestra vida y se produce lo que Dios ha asignado a cada uno de nosotros. En este momento Jesús les dice a ellos, y eso me llamaba muchísimo la atención, despide a la multitud y les dice: ustedes vayan al otro lado, porque al otro lado también hay necesidad. Al otro lado ustedes van a conocer que hay milagros que yo voy a seguir realizando. Pero mientras tanto yo hago estos milagros, yo tengo que seguir invocando el nombre de mi Padre. Los despide y ellos se van tranquilos. Ellos se van contentos y Jesús se queda ahí. Dice que, mire qué interesante. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, a las 3 de la madrugada. La cuarta vigilia de la noche es a las 3 de la madrugada. Y cuando Jesús, después de haber orado a su Padre y encomendado al Señor un nuevo día, Jesús llega a ellos y resulta que la vida es de dificultades. Ellos acababan de estar: Señor, ¿cómo nosotros le vamos a dar de comer a esta multitud si solamente tenemos 5 panes y 2 peces? Lo que tú nos estás pidiendo, Señor, es imposible. Acababan de salir de eso y ya estaban metidos en que las olas venían sobre ellos. Es que la vida es así, hermano.
Nosotros acabamos de tener un episodio de victoria, lo medio estamos disfrutando y ya estamos en otra situación difícil donde solamente la mano poderosa del Señor nos puede sacar. Dice que a la cuarta vigilia, a las 3 de la madrugada específicamente, se presenta. Y sus discípulos, aquellos que le conocían, que habían visto milagros, no solamente de estos alimentos, sino que habían visto cómo el agua se hacía vino. Bueno, ellos estaban acostumbrados a ver a Jesús y de repente lo ven caminar sobre el mar, porque Él camina sobre lo que Él quiere caminar. Amén. Porque Dios hace lo que Él quiere hacer porque Él es Dios. Amén. Y Jesús es el Hijo de Dios. Entonces Él empieza a caminar y los discípulos al verle caminar, fíjate bien interesante, porque dice que esto sucedió, que ellos dijeran y que tuvieran temor, porque en Israel específicamente, y yo lo traigo aquí, cuando ellos dicen que es un fantasma, los judíos consideraban las extensiones del agua como el lugar donde habitaban los espíritus y los demonios. O sea, cuando en este momento, porque acuérdese que son épocas, en esta época para los judíos, esas extensiones de mar representaban que ahí se movían los demonios, los fantasmas. Entonces para ellos fue normal, siendo judíos, que ven caminar a Jesús y dicen un fantasma. Pero mire qué hermoso. Cuando Jesús dice, les habló, les dijo, tener ánimo. Amén. Tengan ánimo. Amén. Aunque las olas estén tan fuertes que van a hundir la barca, no te vas a hundir. Jesús le estaba diciendo en ese momento a los discípulos, tengan ánimo, porque aunque el viento esté recio, yo soy el que sostengo su vida, y mientras yo no disponga lo contrario, ustedes seguirán siendo portadores de bendición y merecedores de verme, porque en ese momento lo estaban viendo como un fantasma, pero estaban a escasos segundos de verle a Él cara a cara, como estaban acostumbrados a verle. Y le dice, Pedro, el Pedro que le voló las orejas, el Pedro que le dijo, no hagas tal cosa, ese Pedro. Pero ya va a escuchar lo que el Señor le dice a Pedro aquí. Y le dice Pedro, Señor, si eres tú, lo estaba desafiando. Pedro estaba desafiando al Señor. Jesús, si eres tú el que viene caminando en el agua, haz que yo camine a ti. ¿Sabe qué estaba diciéndole Pedro? Si yo voy a tus brazos, yo estaré seguro. Yo no estoy seguro aquí en esta barca. Yo prefiero ir donde tú estás, porque la seguridad de nuestra vida se llama Jesucristo. Amén. Cuando tú y yo caminamos a los brazos del Padre, es que estamos diciéndole al Señor, no encuentro un mejor lugar que buscarte a ti. No hay un mejor lugar que estar contigo. Aunque la situación esté difícil, siempre tiene que haber una expresión en nuestra vida para clamar y buscarle a Él. Y Pedro le estaba diciendo, si eres tú, haz que yo camine. Y es que el Señor lo podía hacer. El Señor le podía decir, di que quieres volar, y los hubiera hecho volar a todos. Pero ahí fue Pedro el que activó la fe. El único que activó la fe. Y mire lo que sucede. Y él le dijo, ven. Cuando Jesús llegó a buscar a Mateo, que era el que estaba cobrando los impuestos, le dijo, ven y sígueme. Ese ven es muestra, es un vocabulario de parte de nuestro Dios cuando dice ven a las aguas, ven a mí, ven, sígueme. Eso le estaba diciendo Jesús. Yo creo, sin temor a equivocarme, la palabra no lo dice, pero yo creo que el episodio de Jesús era que tenía los brazos abiertos y le estaba diciendo a Pedro, Pedro, aquí estoy.
Se está hundiendo la barca, pero ¿sabes qué? Yo te hago caminar sobre la circunstancia. Pedro, los vientos, porque dice que los vientos, mira lo que dice aquí. Dice que los vientos eran contrarios, porque las olas azotaban muy fuerte. O sea, el Señor los había mandado a ellos, a sus discípulos amados, a que fueran a tener una experiencia con vientos contrarios. No sé qué te viene a la mente a ti en este momento. A mí me viene que muchas veces siento que voy en contra de la corriente y digo, es que no entiendo cómo es que voy caminando hacia allá cuando en mi condición quisiera caminar hacia allá. Eso es lo que les estaba diciendo el Señor a ellos. Váyanse. Pareciera como que Dios no estuviera con nosotros. Pero en esos momentos, Dios lo que está tratando con nosotros es con nuestro corazón, para que aprendamos a depender únicamente de Él. Y le dice, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Sabes qué quiere decir eso? Cuando nosotros estamos tomados de la mano de Jesús, nos sentimos seguros. Cuando tú y yo oramos, cuando tú y yo ayunamos, y cuando vienen esas dificultades, y cuando es tocada la salud, y cuando son tocados los recursos, y cuando son tocados los matrimonios, y cuando son afectadas todas las relaciones, pero en tu corazón y el mío solamente está buscar al Señor. ¿Sabes qué sucede? Aprendemos a estar sobre las circunstancias. Aprendemos a caminar sobre las dificultades, porque Dios nos ha dicho que seamos como las águilas. Y cuando estamos a esa altura que el Señor quiere que nosotros tengamos, entonces viene la fe y comienza a producir en nosotros una paz. Esa paz que tú no entiendes. Esa paz que yo la he experimentado hace menos de 2 meses, cuando sabía en mi corazón que los días de mi madre estaban contados aquí en la tierra. Pero al buscar al Señor venía algo que me decía, es que aquí somos peregrinos, es que aquí somos extranjeros, es que esta no es nuestra nacionalidad. Entonces cuando tú empiezas a orar en esa forma, está la dificultad y tú la muerte la ves como ganancia. Y tú te das cuenta que hay un lugar mejor para nosotros allá, que lo que nosotros atravesamos aquí, Dios nos dará las fuerzas para caminar sobre las adversidades. Dios nos dará el poder. Porque cuando la palabra dice que recibiremos poder, es poder de Dios para mantenernos siempre declarando que el Dios en el que nosotros creemos es poderoso. No podemos negar. Y eso es lo que tenemos que orar en este tiempo. En un tiempo donde el amor de muchos se ha enfriado. En un tiempo donde el amor de muchos, cuando se empiezan a preguntar y dicen, bueno, ¿y Dios por qué permite esto? Porque Él es Dios. Bueno, y entonces, ¿qué pasa con el Señor? ¿Y cómo es que la gente sale a trabajar y las iglesias están cerradas? No te preocupes, Dios sigue sentado en su trono. Dios no se ha movido. Él sigue allá esperándote a ti y esperándome a mí para que un día le veamos cara a cara, como estos discípulos vieron a Jesús. Pero en el momento que Jesús venga por su iglesia, le van a ver como el Hijo de Dios, porque a ellos lo conocieron como el Hijo de Dios aquí en la tierra como hombre. Pero tú y yo, al igual que los apóstoles, al igual que la Virgen María, al igual que todo, le veremos en aquel día como Él es, como en espíritu, como ese Dios que resplandece su rostro porque Él es luz. Y cuando Jesús le dice, ven, dice que descendió Pedro. Y yo puedo imaginarme a Pedro decir, dejo estas olas, dejo esta barca, porque voy a los brazos del que todo lo sabe, del que todo lo puede. Y dice que descendiendo Pedro de la barca,
andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Sabes qué es lo que pasó? Mientras Pedro recibió la palabra, ven, Pedro recobró fuerza. Y dijo, si yo puedo ir. Como cuando el Señor te dice a ti, esfuérzate. Lo que estás atravesando es momentáneo. Yo quiero que sigas declarando que yo soy Jesucristo, especialista en lo imposible. Yo quiero que sigas declarando que no estás sola. Tienes al Dios grande, fuerte, poderoso contigo. Cuando tú te enfrascas en eso, el Señor siempre te va a decir, ven. Siempre el Señor te va a hacer ver más allá de lo que nosotros nos imaginamos. ¿Y sabes qué es lo que pasó con Pedro? Dice Pedro en el 30, mire lo que aconteció. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Tuvo miedo. Como cuando está el diagnóstico. Como cuando está esa situación tan difícil que el banco te dice, te doy tiempo para que te salgas de la casa. Como cuando ves quizás a un esposo que en vez de mejorar, empeora en sus acciones. O a unos hijos que no quieren nada con el Señor. Eso le pasó a Pedro. Cuando Pedro vio el viento, él ya no estaba en la barca. Él había dejado la barca. Es como cuando el Señor te dice, deja padre y madre. No que los dejes abandonados sin honrarlos, sino que Él se vuelva la prioridad de tu vida. Sino que Él en todo momento sea la prioridad de nuestra vida. Pedro estaba dejando la barca. Y estaba dejando a los discípulos. Y Pedro comienza a caminar. Y yo creo que Pedro, mientras iba caminando y veía los brazos de su Señor extendido, él iba caminando. Pero cuando vienen los vientos, llegó la duda. ¿Y sabes qué pasa cuando llega la duda? Negamos el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. La duda lo que produce es que te dice a ti que el banco tiene más poder que la palabra del Señor. La duda lo que te dice a ti es que la droga hace más efecto que el Espíritu Santo en la vida de tus hijos. La vida lo que hace a ti es decirte, no lo vas a poder lograr. Porque mira lo que se le dijo a Pedro. Y dice que cuando Pedro sintió el viento, comenzó a hundirse. Y no hay nada más triste, y eso te quiero tocar rápidamente. No hay nada más triste que un cristiano que ha sido encendido. No hay nada más doloroso que un cristiano que ha profetizado fe. No hay nada más triste que un cristiano que ha ayunado y ha orado y que en este tiempo venga y niegue el poder de Dios. Y los vientos de una enfermedad, los vientos de cualquier dificultad, que la tenemos todos y la tenemos todos los días. Y viene el Señor y cuando Él siente el viento, tiene miedo, comienza a hundirse y comienza a gritar. Comienza a gritar con voces de miedo y le dice, Jesucristo, sálvame. Tú me dijiste que caminara. Tú me dijiste que me ibas a ayudar. Tú me dijiste que me ibas a resolver esta situación. Tú me dijiste tal cosa. Tú me dijiste la otra. Y yo creo que Jesús en ese momento dice, sí, yo he prometido estar con ustedes. Pero yo voy a estar con ustedes siempre que ustedes reconozcan que yo soy la autoridad. No ustedes son los que me dan órdenes a mí. El que da órdenes es mi Padre. Amén. Y yo vengo a ejecutar las órdenes de mi Padre. Cuando Pedro se da cuenta que se estaba hundiendo, le estaba diciendo a él, tú me dijiste que caminara. Yo estaba más segura en la barca, porque así somos. Siempre queremos darle a otro la culpa. Siempre queremos que otro sea el responsable. Y aquí era
fe la que se estaba tratando en este momento. Este capítulo es pura fe, lo que se estaba tratando. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe. A Pedro. Pedro no tenía el Espíritu Santo porque Jesús no había muerto. Pedro se atrevió a caminar y le dice: hombre de poca fe. ¿Sabes a qué quiero animarte hoy en esta mañana? Que Jesús nos diga cualquier cosa en aquel día. Que Jesús nos diga cualquier cosa en aquel día, menos que dudamos de Él. Porque cuando nosotros dudamos del Señor, estamos echando al cesto de la basura las heridas de Jesús. Cuando nosotros dudamos que Él guía nuestra vida, que Él ha inscrito nuestros nombres en el libro de la vida, y una dificultad nos hace dudar, llámese muerte, llámese pérdida de carne, lo que sea, en todo momento tenemos que estar agradecidos con el Señor. Agradece a Dios por todo. Porque el Señor hoy lo que quiere decirnos es: no los quiero llamar hombres de poca fe. Los quiero llamar siervos de mucha fe. Que en toda dificultad, ¿sabes qué? Nadie, ningún hijo de Dios va a quedar avergonzado por declarar que Jesús es especialista en lo imposible. Ningún hijo de Dios, así te digan lo contrario. Pero mire, se perdió la casa, sí, se perdió la casa, pero no se perdió el alma. Amén. Todo va a quedar aquí en la tierra. Todo. Yo no sé si tú te has puesto a pensar hoy en estos días. Cuando yo veo los muebles, es más, cuando vengo aquí, cuando vengo a la iglesia y me doy cuenta de tantas cosas que hay, pienso, alrededor del mundo, hay gente que no tiene pero ni una silla. Duermen en el suelo. Este tiempo nos ha venido a sembrar un árbol en el corazón. ¿Y sabes cómo se llama ese árbol? Este árbol es un árbol de gratitud. Hemos aprendido a darle gracias al Señor por cada día que vivimos. Hemos aprendido a darle gracias al Señor por las dificultades que padecemos. Porque cuando le buscamos a Él, siempre el Señor nos va a poner sobre la tempestad. Si algo quiere el Señor, es que nosotros veamos hacia arriba. Porque cuando tú y yo vemos hacia arriba, sabemos que de ahí viene nuestro socorro. Sabemos que de ahí viene nuestra ayuda. Y miren, dice: ¿por qué dudaste? ¿Sabes qué le estaba diciendo? ¿Por qué no seguiste diciendo que ibas a venir a mí? ¿Por qué no lo seguiste declarando? Pedro, estabas a punto de ver la culminación de caminar y de llegar a mis brazos. Estabas a punto. ¿Cuántas veces nosotros empezamos a renegar y quizás estamos al igual que Pedro, a punto de llegar a la meta? Y el Señor dice: ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué? Y cuando ellos subieron en la barca, se refiere a Jesús y a Pedro, porque Pedro ya iba cargado por el Señor. Así nos carga el Señor. Cuando tú te estás hundiendo, tienes que sentir la mano poderosa del Señor, que te da fortaleza cuando crees no tenerla, que viene a tu auxilio cuando crees que ya no puedes más. Eso es lo que hace el Señor. Las manos poderosas de Dios no solamente se dejaron clavar, siguen activas para este tiempo, para sostenernos. Amén. Para permitir que no nos lleve la correntada. Sí, Señor. Y dice que cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. ¿Sabes por qué se calmó el viento? Porque cuando Dios llega a tu vida, se calma la tempestad. Cuando le decimos al Señor: es que tú tienes que venir a mí, es que no puedo. Entonces el Señor lo que hace es que ordena que se calmen los vientos. Amén. Entonces dice: los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. Verdaderamente eres
el Hijo de Dios. Y le dijeron, verdaderamente eres el Hijo de Dios. A ese Dios que calma la tempestad, a ese Dios que te dice, no dudes, a ese Dios que tiene poder de hacer que el mar se parta en dos, a ese Dios que le da vida al que no tiene. A ese Dios hemos venido a predicar en esta mañana. Amén. Y hemos venido a decir hoy, en esta mañana, que sobre toda circunstancia que estés atravesando, cuando tú buscas al Señor, Dios te va a poner sobre las circunstancias. La Biblia dice que Dios es bueno. Y lo leemos tantas veces. Dios es bueno. Dios es fortaleza en el día de la angustia. Dios es un Dios proveedor. Y cómo al hombre le gusta que le prediquen a sus emociones, cómo al hombre le gusta que le prediquen a que todo le va a ir bien, a que Dios va a dar todo, a que el Señor va a hacer esto, va a hacer lo otro. Pero ¿sabes qué es lo mejor? Conocer a Dios. Porque cuando conocemos al Señor, aprendemos a conocer su perfecta voluntad. Y la perfecta voluntad de Dios es que nadie se pierda. La perfecta voluntad de Dios es que llevemos este evangelio a tiempo y fuera de tiempo. La perfecta voluntad del Señor no es que nosotros aguantemos hambre. Pero el Señor quiere que tengamos hambre y sed de la justicia del Señor. Hambre y sed de buscarle. Porque cuando tú y yo le buscamos, las dificultades están abajo. Viene el enemigo de las almas y como dice que la serpiente quiere mordernos a nosotras, ¿verdad? Porque Satanás sabe que cuando una hija de Dios se levanta, hay poder, hay autoridad que es delegada de parte del Señor para guerrear por la familia. Amén. Para decirle, yo estoy en un tiempo, te lo quiero decir, estoy en un tiempo que al igual que Jacob le dijo al Señor cuando Jacob venía huyendo de su hermano y que se iba a juntar con su hermano y no sabía si se iba a morir. Yo estoy en un tiempo donde le he dicho al Señor, no te dejaré hasta que no me bendiga, no te dejaré. ¿Y sabes cómo se llama eso? Buscarle en ayuno, buscarle en oración, buscarle en todo tiempo para aprender a caminar sobre las dificultades, porque las dificultades están bajo la planta de nuestros pies. Vamos a orar en este día. Padre, queremos darte gracias en este momento por esta palabra, Señor, que has puesto en mi corazón, Padre, para todos tus hijos. Gracias, Señor, porque cuando te buscamos a ti, Señor, aprendemos, Padre, a que tú tienes cuidado de todo, Señor. Que tú eres hermoso, que tú eres precioso. Padre, quiero orar por aquellos que ahora mismo te están diciendo, rindo mi ser, rindo mi corazón delante de ti. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Padre, quiero orar por aquellos que se desesperaron, Señor, y corrieron, mujeres que corrieron como aquella samaritana, Señor, a brazos extraños. Cuando estamos contigo, Señor, tenemos los mejores brazos, Señor, y estamos sostenidos y guardados. Padre, hoy quiero orar por aquellos, Señor, que están desesperados y dejaron tu casa, Señor, y se han enfrentado a turbulencias. Pero cuando vienen a ti, tú ordenas que se aquieten, Señor, las aguas, que se aquieten los vientos. Padre, por favor, bendice ahora mismo, Señor, a todos aquellos, Señor, que están clamándote, Jesús, ayúdame, como lo hizo Pedro, Señor. No queremos que nos llamen siervos de poca fe, sino, Señor, queremos tener esa fe, Padre, esa fe donde cualquiera le dice a la montaña que se mueva, Señor. Ayúdanos, Señor, a ver más allá de lo que estamos viendo hoy, Padre. Gracias te damos por este día, gracias por este equipo,
poderoso que tú tienes aquí, Señor, y que estaremos hasta que Jesucristo venga por nosotros, Señor, llevando esta palabra, Señor. Aunque atravesemos, Señor, el valle de sombra de muerte, aunque tengamos dificultades, Señor, aunque las cosas no las veamos, Señor, como quisiéramos verlas, siempre, Padre, estaremos bajo tu perfecta voluntad. Gracias, Señor, te damos en este día, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, Padre. Y amén, que el Señor les bendiga, y será el próximo sábado, si Jesucristo no ha venido por su iglesia y por nosotros. Que el Señor les bendiga.